com. Pues hemos hablado mucho sobre las operaciones militares de los Estados Unidos en el Mar Caribe. Estamos hablando pues cada vez más de lanchas bombardeadas por Estados Unidos. Tenemos una reciente además, Lucas, que estábamos informando en las últimas horas, pero sin duda esta noticia que se da sobre la renuncia de nada más y nada menos que del almirante estadounidense Alvin Halsey, que es el jefe del Comando Sur, es decir, la cabeza de todas las operaciones que se realizan en Latinoamérica, y por supuesto ahí está incluida la del Mar Caribe. Sí. Ahí en Venezuela, y el de hecho que haya anunciado que se retira, que renuncia, pues es una noticia, ¿no? Es una gran noticia, Jennifer, que se da, por supuesto, en medio de todo este despliegue de buques, de un submarino, de cerca de 10,000 tropas allí en aguas internacionales del Mar Caribe, en Puerto Rico, muy cerca a Venezuela, y con toda esta lucha que ha emprendido el gobierno del presidente Donald Trump contra los carteles de la droga. Hemos visto ya varios ataques a lanchas rápidas, embarcaciones allí en esta zona. Les contábamos esta semana que Donald Trump también autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, y bueno, todo lo que se ha movido y conocido alrededor de este tema. Lo cierto es que ayer, Jennifer, el secretario de Guerra, como se le conoce ahora, secretario de Defensa hasta hace algunas semanas, Pete Hegseth, comunicó y anunció que el almirante Alvin Halsey, jefe del Comando Sur, que como usted lo decía, está a cargo de todo el Comando Sur, pero de este despliegue allí en aguas del Mar Caribe, planea retirarse a finales de este año y se jubilará a fin de año luego de 37 años de servicio distinguido a nuestra nación. Es lo que ha dicho el secretario de Guerra Pete Hegseth, pero al mismo tiempo han salido informaciones, por ejemplo CNN ha reportado que dos fuentes familiarizadas han dicho que las tensiones entre el secretario Hegseth y el almirante Halsey venían gestándose desde hace semanas antes del anuncio del almirante. De acuerdo con estas fuentes, Hegseth consideraba que Halsey no actuaba con la rapidez o agresividad necesarias para combatir a los narcotraficantes en el Caribe y se quejaba de no recibir información suficiente sobre las operaciones. Esto es lo que reportan medios estadounidenses. Y antes de presentar al personaje que nos va a explicar esto qué significa y si realmente podríamos estar hablando de tensiones dentro de la administración de los Estados Unidos con estas operaciones que ya llevamos pues varias lanchas bombardeadas, veamos la reacción del presidente Gustavo Petro, porque esta mañana, hace más o menos una hora, el presidente Gustavo Petro, Lucas, reaccionó sobre esta renuncia anunciada por parte del almirante. Sí, dice el presidente Gustavo Petro, el comandante Alvin vino a Colombia, de diferencia del general Richardson, no habló conmigo. Claro, porque el almirante Alvin Halsey reemplaza a la general Laura Richardson, quien estuvo efectivamente reunida con el presidente Gustavo Petro aquí en Colombia. No sé si ya sabría los planes que tendría Trump para el Caribe, dice el presidente colombiano. Su renuncia en medio de los bombardeos que han dejado 27 personas asesinadas, creo que es un acto de responsabilidad humana. No apuntar las armas contra la injusticia, no ser objeto del crimen de guerra, es el mayor deber de un soldado. Aunque no lo conocí, mi saludo al comandante Alvin y su familia. Pues es la reacción, por supuesto, del presidente Gustavo Petro con la visión que dice, mire, seguramente lo que estaba pensando el almirante Halsey es que lo que estaba pasando en el Mar Caribe no era correcto. Es la posición del presidente Gustavo Petro, según uno interpreta de este trino. Pero ¿será que sí es así? Vamos a preguntárselo a Geoff Ramsey. Él es analista de política latinoamericana y seguridad, investigador senior sobre Venezuela en el Atlantic Council. Gracias, señor Ramsey, por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue. Hola, muchas gracias por recibirme. ¿Y por qué cree usted esta renuncia? Pues estamos hablando de nada más y nada menos que de la cabeza de todas estas operaciones que estamos viendo en Latinoamérica, específicamente en el Mar Caribe. ¿Usted cree que tiene que ver con esto que filtran algunos medios estadounidenses, que había ciertas discordancias entre la administración y lo que estaba haciendo el almirante? Bueno, sí. Según los informes disponibles, el almirante Halsey no estaba de acuerdo con la manera en la cual el Departamento de Guerra ha avanzado estas operaciones. Y ese es un factor en su decisión de renunciar al cargo. Vale la pena destacar que esto es bastante inusual, o sea, lleva menos de un año a cargo del Comando de Sur de Estados Unidos, y creo que eso también tiene que ver con el hecho de que no solo el almirante Halsey, sino también abogados estadounidenses dentro del propio Departamento de Guerra han alertado sobre sus preocupaciones legales con respecto a esos ataques en el Mar Caribe. Entonces, creo que esto es
un debate que se está dando en este momento dentro de la burocracia militar estadounidense. Es decir, señor Ramsey, que esta seguramente fue una decisión que llega en cabeza del secretario de Guerra Pete Hegseth y que seguramente llegará alguien allí que esté más a tono con lo que quieren para este despliegue en aguas del Mar Caribe. Sí, seguro. Sin embargo, creo que hay también diferencias estructurales aquí. O sea, el propio el propio ejército estadounidense, las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen un sistema legal, tienen equipos de abogados que justifican o no operaciones militares en el exterior a base del derecho internacional. Y justamente son esos abogados que han planteado dudas, ¿no? Entonces, no creo que sea cuestión de simplemente reemplazar al almirante Halsey, sino también hay que poner un ojo en el debate que se está dando sobre la legalidad de este tema dentro del Departamento de Guerra. Claro, porque estamos hablando del irrespeto al debido proceso. Muchas personas en Estados Unidos dicen, ¿por qué, presidente, usted no simplemente pone un navío a interceptar estas lanchas que supuestamente llevan droga y hace lo que debe hacer? Ataque si son atacados, y eso es lo que no se está haciendo. Pero esta renuncia o echada, yo no sé cómo decirle, podría replicarse, podríamos estar viendo más bajas en las fuerzas militares de Estados Unidos con respecto a lo que está sucediendo en el Mar Caribe. Puede ser. Justamente hoy vimos la noticia. Hay una columna en el New York Times escrito por un oficial de alto rango de los Marines estadounidenses que está renunciando su cargo. Creo que los cuerpos militares estadounidenses están bajo mucha presión en este momento y hay muchas personas en desacuerdo con la manera en la cual se ha utilizado las Fuerzas Armadas en las últimas semanas. Sí, señor Ramsey, cuando uno, pues desde que empezaron estos ataques en el Caribe, uno se pregunta cómo va la cadena de mando, porque ya hemos discutido, pues, digamos, las violaciones al debido proceso, a tratados internacionales, pero cuando se toma una decisión de estas, ¿cuál es la estructura de esa cadena de mando y dónde podemos, digamos, suponer que se quebró o que se cometió la irregularidad? Sí, bueno, creo que el propio presidente Trump ha enfatizado, cada vez que han anunciado uno de estos ataques, él ha enfatizado que él dio la orden, ¿no? Entonces creo que si pensamos en la cadena de mando, creo que la propia Casa Blanca está diciendo que estas órdenes vienen directamente del presidente Trump. Señor Ramsey, hemos hablado mucho de este despliegue que ya completa cerca de 2 meses y poco a poco parece que todo se ha ido encaminando. El presidente le ha notificado al Congreso que está en un conflicto armado y activo con los carteles del narcotráfico, ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA, que bueno, ya no han sido tan encubiertas porque se ha notificado a los medios de comunicación y a la opinión pública, y al mismo tiempo se ha anunciado que hay cerca de 10.000 tropas allí en aguas del Mar Caribe. ¿Qué viene? Ya ha dicho incluso el presidente Donald Trump que están mirando a atacar no solamente por agua, sino también por tierra a los carteles. Todas estas fichas, si uno las une, ¿podrían suponer una escalada en la tensión? Podría ser, pero creo que también tenemos que tener en mente que esta operación tiene un fuerte componente psicológico, ¿no? Yo creo que la preferencia de Estados Unidos, la preferencia del presidente Trump, es que este despliegue señale a elementos de las Fuerzas Armadas venezolanas de que deben alzarse contra Maduro ellos mismos. El problema es que no hemos visto que este enfoque dé frutos en 20 años de intentarlo, ¿no? Es decir, Maduro es pésimo gobernando, pero muy bueno en mantener a sus altos mandos fieles mientras el pueblo se muere de hambre. Sí, totalmente. Señor Ramsey, una última pregunta, porque pues acá estamos hablando de fuerzas militares, del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos y de su salida pues de las fuerzas que va a ser a finales de este año. Pero ¿qué pasa con el Congreso de los Estados Unidos? ¿No tiene cierta responsabilidad sobre las decisiones que está tomando la Casa Blanca violando el debido proceso en aguas internacionales? Sí, y el mismo Senado estadounidense ha planteado dudas sobre estas operaciones. Hubo un voto
en el Senado hace un par de días, en el cual todos los senadores demócratas y un senador republicano votaron para invocar la autoridad del Congreso estadounidense para darle supervisión al uso de fuerza. Entonces sí creo que se está dando un debate bastante intenso aquí en Washington sobre la legalidad de estos ataques y creo que ese debate va a intensificar en las semanas y meses que vienen. Pues señor Geoff Ramsey, gracias por estar con nosotros dándonos su lectura sobre lo que está sucediendo ahí en Estados Unidos, específicamente con la salida pues de este almirante del Comando Sur. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues básicamente, Lucas, sí, pues él dice que sí, que esto sí tiene que ver con algunas discordancias que tiene con las operaciones que está haciendo el presidente Donald Trump en el Mar Caribe. A ver si se replica en otros integrantes de estas Fuerzas Armadas. Pues usted decía muy bien que no sabe si decirle renuncia, retirada. Lo cierto es que el anuncio lo hace ayer el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Le agradece por los 37 años de servicio. Y lo cierto también, Jennifer, es que el almirante Alvin Halsey pues será el encargado de todo este despliegue allí en aguas del Mar Caribe. Hablan de choques los medios estadounidenses, que hubo algunas tensiones allí entre el comandante y el secretario de Guerra, y pues finalmente quien toma este tipo de decisiones, por supuesto, vienen desde el Pentágono e incluso pues directamente desde la Casa Blanca. Donde no sé si hay divisiones, Gonzalo, es en las fuerzas militares de Venezuela, porque claro, esta guerra psicológica, esta presión, un poco hacerle el cerco militar al régimen de Nicolás Maduro, lo que puede traer es que muchísimos integrantes de las fuerzas militares se sientan pues acorralados y terminen cediendo frente a las intenciones de Estados Unidos. ¿Usted lo ve posible? No, ¿No? Yo le he dicho a usted, pero ¿por qué no ha pasado? O sea, la pregunta es ¿por qué no ha pasado? Si usted tiene la leve esperanza, yo creo que ya hubiese pasado, porque la presión que se ha ejercido a lo largo de todo este tiempo creo que ha sido sumamente fuerte. A ver, la diferencia de lo que hemos vivido en Venezuela a esta época es que efectivamente hay muy cerca de las costas venezolanas miembros de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, ¿no? Y aérea también. Y eso, digamos, que puede cambiar el juego político. Yo estoy de acuerdo con que hay una especie de presión psicológica para que a lo interno del gobierno haya una implosión del régimen. No obstante, hemos visto cómo Nicolás Maduro a lo largo de las últimas semanas ha ido cambiando la estructura militar, ha ido condecorando, ha ido creando nuevos puestos militares más generales. Es el país con más generales de toda América. Y esto lo que traslada es que él necesita darle ese control a la Fuerza Armada del poder. Y recordemos algo, el Cartel de los Soles está compuesto por miembros de la Fuerza Armada bolivariana. Y sí, existe, no es un invento. Entonces, digamos que el dinero, la droga pasa por esa Fuerza Armada bolivariana. Sí, pues esa sí es la diferencia, Gonzalo, con lo que ha sucedido en otras situaciones, porque yo sí siento que ahora la presión está pues más cercana a Venezuela, a las costas venezolanas. Estamos viendo, Oscar, pues lanchas que han sido atacadas, pues con muertos. Dice que en la última hubo algunos sobrevivientes. A ver si tenemos información sobre esto, Lucas, más adelante. Pero pues yo sí siento que la presión militar de Estados Unidos en este momento está más agresiva que en otras ocasiones, que simplemente ha tratado de amenazar o de advertir, pero no había llegado a los hechos. Sí, pero Jennifer, con pocos resultados. O sea, es decir, yo creo que el gobierno de Estados Unidos, con Trump a la cabeza, están esperando resultados más contundentes. Es decir, a su manera de ver las cosas. Repito, 27 bajas o no sé cuántas lanchas rápidas que han sido atacadas. Eso es poco para la ambiciosa estrategia que había diseñado Trump y todos ellos. Pero internamente lo que está pasando es que Maduro tiene, más que lealtades en las fuerzas militares, tiene cómplices. Y los cómplices conocen bien cómo es el negocio y están todos con él, porque saben que si se hunde Maduro, se hunden todos. Sí, señor. Bueno, esto es lo que está pasando en Estados Unidos con respecto a estas operaciones militares en el Mar Caribe, pero por otro lado estamos hablando de Perú, Gonzalo, pues es un país hermano nuestro, cercano, latinoamericano, cuya inestabilidad política